a exponer para el día de hoy es sobre hablar del chip subcutáneo y el MK Ultra. MK Ultra significa los sistemas que hay de control dentro del sistema. Siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, pues hacerles un recordar que estas informaciones están a vista y paciencia de todos en internet. O sea, prácticamente acá están las fuentes que yo lo coloco en PowerPoint para que ustedes después puedan investigarlo. Ahora, este tema, bueno, al comienzo uno no conocía mucho, pero resultó que a un cineasta famoso empezó a investigar sobre lo que eran los temas de conspiración, ¿no? ¿En base a qué? A que una vez tuvo una reunión con uno de los parientes de Rockefeller. Ustedes, como sabrán, los Rockefeller son los que están ahora como amos del mundo, ¿no? Prácticamente estamos viviendo en una especie de sociedad que nos han implantado para que prácticamente toda nuestra economía esté basada en ciertos grupos de poder de élite. Ahora, con la familia que él asistió era uno de sus parientes llamado Nick Rockefeller, ¿no? En el cual Nick Rockefeller le cuenta a Aaron Russ sobre una especie de proyecto que tenían, ¿no? Estas organizaciones, estos grupos de poder, ¿no? Y básicamente al inicio era proponer, ¿no?, a la sociedad que todos llevaran una especie de documento de identidad, pero que en ese documento de identidad hay una especie de chip. Esa era la primera propuesta, ¿no? Y la segunda propuesta era que poco a poco la gente se vaya familiarizando con estos usos tecnológicos y después se dejen implantar, ¿no?, a nivel de la mano, el brazo o a nivel, pues, de la frente, lo que era un chip subcutáneo, o sea, un chip en el cual vamos a ver más adelante cómo funciona. Un chip que ya prácticamente ya es real, ya es tangible, ustedes lo pueden ver, hasta también les van a proponer comprarlo. La idea, el objetivo de esta conferencia es tratar un poco, no causar pánico, no causar miedo, sino advertir, ¿no?, qué beneficios y qué riesgos, ¿no?, puede traer el uso de este tipo de chip, tanto a nivel médico, a nivel espiritual, porque todos acá conocemos algo de espiritualidad, ¿no?, y a nivel, pues, planetario, porque nuestro planeta actualmente está en peligro también. Siguiente, por favor. Entonces, como les dije, ¿no?, Rockefeller admitió que el objetivo de la élite era controlar la población mundial por medio de un microchip, ¿no? Este director, Aaron Russo, ¿no?, dio una entrevista por primera vez a profundidad y narra de forma sorprendente las conversaciones con Nick Rockefeller, que incluyeron la predicción de lo que también después serían las Torres Gemelas. O sea, esta conversación lo tuvieron años atrás, mucho antes de las Torres Gemelas, pero después todas esas cosas que hablaron, ustedes lo pueden buscar en internet también en YouTube, ¿no?, la conversación que tuvieron, después poco a poco se fue concretizando en la realidad. Y obviamente todos esos proyectos están financiados por la familia de Rockefeller. Siguiente, por favor. Russo después muere de forma misteriosa, o sea, prácticamente dicen que él murió de cáncer, pocas semanas después de haber revelado esta entrevista, ¿no? Esto hubiese sido una noticia más, quizás de repente algo desapercibido, de no ser por el uso del internet. Acá vemos, por ejemplo, cómo el internet ahora, a pesar que es tecnológico, lo crearon para un poco, estar un poco dormiditos, por así decirlo, más bien nos ha servido bastante para poder unirnos más, ¿no? O sea, le hemos dado la contraria. Y eso también podemos hacer, ¿no?, usar la tecnología para darles la contraria también a los que nos quieren manipular. Siguiente, por favor. Este es el chip subcutáneo. Bueno, quisiera tener un futuro, pero vamos a quitar el bigote. El chip subcutáneo, como lo propusieron la primera vez, era una forma, pues, algo sugestiva, ¿no? Era la forma de un ojo. No sé si ustedes pueden apreciar ahí. Ese ojo de ahí no es un ojo cualquiera, es un ojo de tipo felino o ojo de tipo reptiliano, ¿no? Incluso la forma como lo implantaban lo hacían de una manera, pues, muy fácil, ¿no?, prácticamente como animando a que la población ya lo utilizara de frente. Pero todavía hubo un poco de las campañas de la ética, o sea, ahí hubieron varias cosas que no permitieron que fuera tan rápidamente difundido. Ahora, esto tiene que ver mucho que ver a nivel también médico, cardiológico, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco durante el tema. Siguiente, por favor. ¿Qué les parecería vivir en un mundo en donde están todo el tiempo observados? ¿Qué les parecería vivir en un mundo en donde están todo el tiempo monitorizados las 24 horas, todos los días de su vida, como en una película, en una serie llamada Truman Show, por ejemplo, rodeado de sensores
del tamaño de una cabeza de alfiler instalados en su casa y carro, ¿no? En los lugares de enseres, en artículos de supermercado, en talleres, ¿no?, de trabajo y lugares públicos, e incluso incrustados en su cuerpo, que toman nota de sus más mínimos movimientos y transacciones, y transmiten los datos en tiempo real a empresas y agencias del gobierno, ¿no? Eso, por ejemplo, ya lo había dicho Carmelo Ruiz, ¿no?, que era un director del proyecto de bioseguridad de Puerto Rico. Siguiente, por favor. Y esto es más o menos el tamaño que tiene ese chip. Si ustedes, por ejemplo, agarran un grano de arroz, van a comparar que es básicamente casi el mismo tamaño, o sea, es algo pequeñísimo, y cada vez están inventando todavía más pequeños todavía. Entonces, el primero que se inventó se llamaba el transporter on chip. Consiste en un receptáculo de cristal que tiene una cápsula electromagnética, está fabricado de silicio. Mide 23 milímetros, o sea, es algo bien pequeñito, y 3 de diámetro nada más, ¿no?, también milímetros de diámetro. Este puede contener bastante información también. Y bueno, básicamente el principio que utilizaron fue la corriente eléctrica de Michael Faraday, ¿no?, que hace mucho tiempo él descubrió eso. No sé, por ejemplo, él descubrió que había una especie de corriente que se podía transmitir mediante bobinas y se podía amplificar más, ¿no? Eso fueron los Faraday. Y eso de acá, bueno, sirve dentro de ese chip, de ese circuito, es lo que más o menos esa corriente está girando, ¿no?, en ese circuito de silicio, y transmite más o menos una señal de 64 bytes, ¿no? Y esta señal puede ser captada mediante un receptor que se instala en un edificio inteligente, ¿no?, y puede reconocer el código que es único de identificar de cada persona, de cada individuo. Siguiente, por favor. Entonces, este sistema conocido también como RFID o radiofrecuencia de identificación es una identificación de tipo pasiva, no requiere una fuente propia para su funcionamiento, no requieren baterías. ¿Por qué no requieren baterías? Porque se alimentan de las mismas cargas electromagnéticas que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos a nivel de nuestros dedos, de nuestras manos. Lo que acaban de hacer hace un momento, prácticamente se han estado descargando, ¿no?, y se han estado retroalimentando con la energía que emana el mismo planeta. Entonces, sabiendo ese conocimiento, ellos también utilizan el chip para que nosotros le demos nuestra propia energía a ese chip, y ese chip se alimenta de eso, ¿no?, se alimenta de nuestra propia energía. Ahora, este tipo de transporte son comúnmente llamados microchip, chips, tags, etc. Tienen múltiples nombres, pero llamémosle chips. Es una tecnología establecida que usa energía electromagnética para identificar objetos a distancia. Los RFID son las etiquetas que encontramos en artículos. Eso, por ejemplo, también lo utilizan en supermercados, etc., pero era a nivel más visible, ¿no? Ahora más bien lo están haciendo cada vez más invisible, ¿no?, algo que sea mucho más asolapado, más discreto, ¿no? Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tienen una localización que puede estar en el microchip, ¿no?, que es a nivel de la mano, como les había informado. Ahora, si ustedes buscan por internet una empresa que se llama el Verishift, ¿no?, la primera identificación pues no fue a nivel subtérmico, ¿no? Y bueno, esta empresa también al inicio invitaba a que 100.000 personas se inscribieran y tuvieran una bonificación de $50. O sea, prácticamente ya lo estaban promocionando y no había pues ningún tipo, ¿no?, de alguna organización o un comité de ética que les hiciera un freno, ¿no? Prácticamente ellos estaban vendiéndolo al por mayor, prácticamente. Siguiente, por favor. Ahora, esto de acá más o menos para que vean cómo funciona este chip, ¿no? O sea, este chip también puede transmitir señales, tanto a nivel pues, de satélites, a nivel también de celulares, ¿no? Este sirve más que nada para una especie de... Al comienzo lo querían usar para tarjetas de identificación, para lo que era propagandas, ¿no? Pero después poco a poco lo fueron distribuyendo pues a más nivel. Y la FDA, que supuestamente es la organización que se encarga, ¿no?, básicamente para dar una especie de restricción a este tipo de uso, porque están haciendo pues, pruebas en humanos, ¿no? Al contrario, le dio el visto bueno. La FDA le permitió en el 2004 ya lanzar este tipo de productos para todos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la empresa sigue afirmando en su web que el chip provee de un identificador único y que el sistema es absolutamente seguro. Vamos a ver qué tan seguro es este sistema, ¿no? No es 100% seguro.
Ahora, el biochip mide aproximadamente 7 milímetros a 12 milímetros de largo y sobre 1 milímetro de ancho, más o menos como les ha dicho al comienzo, el tamaño de un grano de arroz. La batería es recargada por un circuito de termopar que produce una corriente eléctrica con fluctuaciones de la temperatura del cuerpo, razón por la que se implanta en la mano derecha o en la cabeza. Más o menos han invertido más de $1,5 millones en estudios, solo con el objetivo específico de conocer cuál era el mejor lugar para colocar el biochip. O sea, $1,5 millones invirtieron para más o menos saber en qué sitio se podía aplicar ese tipo de mecanismo que se alimenta de nuestra propia energía. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces al inicio fue utilizado para tarjetas de crédito, para compra y venta más que nada. No era todavía utilizado a nivel tanto de las personas, pero después ya lo empezaron a utilizar en las personas, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿no?, ¿cuáles son los países que ya están permitidos el tipo de uso de este chip? Ahí están, por ejemplo, los nombres. Está el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, China, Indonesia, ¿no?, etcétera. Varios países que ya han firmado un contrato con ese tipo de empresa. Y también está pues la Motorola, también está incluyendo. Bueno, siguiente, por favor. Y esta es la primera persona que se dejó implantar el chip, ¿no? Él es Conrad Chase. Él, desde Estados Unidos, si no me equivoco, en Barcelona, pero también se dejó implantar, ¿no? Esto de acá. Básicamente, bueno, hay un video, no lo puedo subir ahora, en donde se ve pues prácticamente bastantes personas que en una discoteca ya no están pagando con dinero en efectivo ni con tarjeta de crédito, ¿no? Ellos prácticamente ya tienen un chip instalado en su brazo o en su mano y con un sensor, ¿no?, lo detecta, ¿no? Y con eso de ahí, con cuánto es lo que han gastado de consumo, con eso de ahí prácticamente sirve ya no como dinero real, sino como dinero virtual para poder descargarlo, ¿no? Prácticamente, o sea, ya no tienes que por qué llevar dinero, ya no hay peligro de asalto. Básicamente, el tema de la seguridad fue uno de los primeros temas que se hizo para promover este tipo de chip, ¿no?, diciendo ya para que no haya el problema de los secuestradores, que no haya el problema del robo, etc. Y dejándote implantar el chip ya evitarías todos esos tipos de problemas. Podrías cargar todo el dinero que quisieras, ¿no?, ya lo tendrías instalado a nivel de la mano o de la frente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, este es otro tema también que dijeron muchos, ¿no?, que el código de barras que estaba en el chip pertenecía pues también a la cifra del 666, ¿no? Pero es un número cabalístico, como ustedes saben, el 666 no hay que tenerle tampoco miedo, ni tampoco hay que decir que tampoco sea absolutamente bueno, como todo en esta vida es relativo. Pero prácticamente se descubrió, ¿no?, que también estaba esa misma marca del 666 y coincidía en parte a lo que estaba predicho en el Apocalipsis, ¿no? Si ustedes leen el Apocalipsis también hablan mucho de que muchos se dejarán poner la marca del 666 en la mano o en la frente. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya son las partes de las noticias últimas. Por ejemplo, en Brasil ya se está usando este tipo de chips a nivel de lo que son los uniformes. Esta noticia ya salió tanto en Brasil, en España, ¿no?, en los colegios. ¿Con qué? O sea, básicamente para saber si los hijos si iban al colegio o no. Si uno de los niños faltaba al colegio, este microchip iba a emitir inmediatamente una señal hacia los padres de familia. Los padres de familia, mediante su celular, iban a captar la información de que sus hijos estaban faltando. Siguiente, por favor. También, bueno, esta es una noticia última, el 2 de agosto de este año, que el chip prácticamente ya lo quieren utilizar también para personas que sufren del Alzheimer y de depresión, ¿no? O sea, ya prácticamente es algo más, ya digamos, de ciencia ficción, ¿no?, aplicado a la realidad, porque ustedes saben que el chip básicamente lo que se teme es eso, ¿no?, que nos controle nuestra memoria, nuestros estados de ánimo, y ya están anunciando lo que ya lo están haciendo. Ojo. Siguiente, por favor. Bueno, este es básicamente a nivel de uso médico. Esta noticia también es actual. Es un chip en el cual pues, prácticamente avisa a un médico si un paciente está dejando de tomar su medicina. Muchas veces los diabéticos tienen una receta bastante amplia de medicamentos y fármacos, ¿no?,
Y a veces se olvida, a veces puede tener un error de que se puede olvidar alguna medicina. Si en caso se olvidara, este chip inmediatamente, como está dentro de su cuerpo, detecta si le está faltando ese tipo de fármaco. Inmediatamente envía una señal hacia el celular del médico y el médico ahí mismo se informa de que tal paciente no está tomando tal medicina, ¿no? Y inmediatamente le llama al paciente: ¿sabes qué? Te estás olvidando de tomar tu medicina. Entonces, esto de acá ya es algo tangible, ya es algo real, está ocurriendo, no es ciencia ficción. Siguiente, por favor. Y bueno, con eso hemos terminado la parte de los chips. No sé si quisieran hacer alguna pregunta. Dime, a los animales le están poniendo una especie de chips para que no se te pierdan y los ubiquen. ¿Ellos han comenzado a practicar ese mismo chip o...? Ya lo usaron, sí, es que los animales no están protegidos como los humanos. O sea, a los animales les hicieron toda la experimentación, nadie dijo nada. Prácticamente la Sociedad Protectora de Animales no pudo interceder mucho por ellos. A los animales les han hecho de todo con los chips. Otra pregunta que quisiera hacerle. Dicen que eso no hace daño, pero yo digo, si está monitoreado, si en un determinado momento te quieren hacer un daño, lo que lleva dentro, ese arrocito, lo pueden desarmar dentro de ti y debe afectar tu sangre, algo. Sí, lo que sucede es que ese componente interiormente tiene, aparte del silicio, tiene litio. Muchas veces ese litio se ha visto que también puede romperse y producir necrosis a nivel de la piel. Entonces, sí pueden usarlo como un arma. Sí. En cualquier rato pueden tirar. Es un videcito, ¿no? Un accidente, se chancan. Puede ocurrir eso, incluso ha ocurrido, no ha reportado también con un efecto adverso en el chip. Una pregunta, veo que el chip lo han estado usando más que nada para poder recibir la señal de la persona o el animal. Recibir ellos una señal de qué está pasando, ¿no? Exacto. Pero también puede ser usado para enviar algún tipo de señal y de repente, o sea, controlar o modificar el comportamiento o el pensamiento o algún tipo de energía en la persona que tiene el chip. Claro, lo que pasa es que eso no ha salido salido aún en las noticias. Como dije, yo estoy informando lo que está en las noticias, en lo Ya, que está en internet. Lo que tú dices es algo que uno podría afirmar que puede pasar, pero no ha salido todavía ninguna noticia que lo hayan hecho. No ha habido esa noticia. No, yo te he dicho las cosas que han pasado, que han sucedido, que están registrados. Todo esto está ya registrado y incluso son noticias que han salido. Pero sabemos que las noticias no involucran la realidad. Claro. Las noticias son una parte manipulada de la realidad. Pero en realidad, ¿se puede o no se puede? ¿Ellos pueden o no pueden hacer eso? Había una posibilidad de que Como sí, posibilidad. como posibilidad, pero de que lo hayan hecho todavía no se ha demostrado. No se ha demostrado todavía. No hay noticias de eso. Es una posibilidad. Sí. ¿No estarían usando ya en estos países adelantados como Estados Unidos para combatir, por ejemplo, la delincuencia? Todavía A los no. delincuentes avesados. Todavía no lo han usado. O sea, si lo hubiesen usado, se hubiese detectado en pacientes muertos, así, o ese chip reventado de litio, algo así, posiblemente, ¿no? Pero todavía no salió ningún reporte. O sea, realmente, como están diciendo ustedes, ¿no? Están dentro de las posibilidades, pudieran usarlo, pero aún todavía no se ha demostrado. ¿Y para la depresión, cómo es que lo utilizan? Para lo que es la depresión, el Alzheimer. Eso sí, te explico. Lo que pasa es que el cerebro controla todo, o sea, prácticamente controla emociones, sentimientos, todo, a través de unas Y amigas. ellos como que mejoran el estado de ánimo a través de chip. Entonces también pueden bajarte el estado de ánimo o manipularte. Es una posibilidad. Pues yo te digo, son posibilidades, no son ciencia, no es ciencia ficción, no está tan alejado a una ficción de que Claro, pudiera una usarlo como cosa, uno arma. se imagina que se fue la otra. Claro, se puede usar la otra. Obviamente no te lo van a decir. No. Y yo tampoco no lo puedo decir porque obviamente esto es público. Y Pero que salga una pudiera noticia ser. así, pues también. No van a decir posible. Esa cosa no se publica. No lo vamos a publicar. Bien. Pero esta información yo les doy porque, como ustedes muy bien lo están pensando, ¿no? Ya pueden usarlo como un arma. Es interesante por eso hablar de lo que es el chip. Sí, Martín. Mira, nos has dado una explicación muy interesante acerca del chip, pero yo tengo ciertas dudas en lo personal, porque acuérdate que existe la nanotecnología y tal vez no sería esta una tecnología muy desfasada. Y me refiero a que sí, no sé si tienes información sobre si este chip ha evolucionado
en cuanto a su fabricación a niveles de nanotecnología? Bueno, lo que te he mostrado es la información última. Esta es la última noticia de este mes. Porque la nanotecnología estamos hablando de micras de tamaño, o sea, algo infinitesimal, que prácticamente es indetectable. Bueno, No sé no si tienes tanto alguna en la información o hasta qué grado se ha avanzado en la creación hasta de reducir el tamaño. Solamente hasta donde les he dicho, porque más allá todavía han querido hacer hasta masticables. Por ejemplo, este de acá es masticable. Ya es algo que uno lo ingiere, ni siquiera tienes que ponértelo ni en el brazo ni nada. Lo ingieres, nada más, lo comes. Es este de acá. Ajá, como cualquier líquido hecho, ya lo comiste y ya está dentro. ¿Y ese chip se te pega en el estómago? Realmente no se llega a pegar. O sea, realmente dicen que viaja, se puede adherir a una célula o algo, pero no es que te va a pegotear el estómago, nada. No alteraría tu tracto gastrointestinal. ¿Alguna pregunta más, Melissa? Lo del MK Ultra. Melissa nos ha acompañado en la anterior conferencia también, igualito al mismo tema. Alguna pregunta, ella ya sabe todo. A ver, siguiente tema, entonces, MK Ultra. Bueno, en MK Ultra, este tema de acá, un poco que puede jugar con lo que es la psicología, la psiquiatría, etc. Esto, bueno, yo decidí poner una carta Illuminati, ¿no? Esas son las famosas cartas de Steve Jobs, creo que salieron en el año 85. Y en esas cartas, pues prácticamente dicen cosas que pudieran pasar a futuro y realmente muchas de las cosas que están ahí han pasado. Entonces, en una de las cartas dice control mental, ¿no? O MK Ultra, que incluso se puede usar mediante satélites o mediante tipos como por ejemplo utilizan a una persona, le hicieron un cuarto, le hipnotizan, ¿no? Y después esa persona comete algo y no se acuerda, ¿no? Esos son un tipo de MK Ultra. Ahora, esto de acá también está, esta información está en la biblioteca Pleiades, ¿no? Ahí estoy colocando una fuente también. Los experimentos orientados hacia la modificación del comportamiento o lavado cerebral se iniciaron antes de 1939, más tarde fueron perfeccionados con la ayuda de psicotrópicos, tales como algunos derivados de la anfetamina. Después de las guerras, las investigaciones se aceleraron, culminando en el proyecto MK Ultra realizado cerca de Palo Alto. Pero los principios del método no son nuevos, o sea, prácticamente están usando ya los mismos procedimientos que antes se utilizaban, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este fue uno de los sujetos que usaron por primera vez el MK Ultra y lo demostraron, ¿no? Ahora, el escándalo del control mental estalló en Estados Unidos en 1975 tras el suicidio de Frank Olson, quien 2 años antes había defenestrado desde el 10º piso de un edificio en Manhattan. Aparentemente, a consecuencia de un ataque de locura, sorprendió en aquel entonces que el Consejo General de la CIA declarara que Olson había muerto en acto de servicio. El suicidado era químico al servicio del ejército y estaba participando en investigaciones secretas sobre los efectos del LSD en el cerebro humano para conocer el modo de empleo de los alucinógenos durante los interrogatorios. O sea, prácticamente él estaba colaborando con su propio ejército y al final él termina suicidándose, ¿no? Y prácticamente como que este escándalo estalla en Estados Unidos. Siguiente, por favor. La historia también empieza en Budapest, ¿no? Esta primera operación de control mental de la que derivan las actuales, ¿no? Investigaciones en este campo duró desde el año 1952 al año 1965. Costó 1.500 millones de pesetas e involucró a 185 personas que sabían, ¿no?, de esto de acá en estricto secreto. Se llevaron a cabo 149 experimentos diferentes en 44 universidades e institutos, 15 fundaciones y laboratorios, 2 hospitales y penitenciarías. Comenzó en 1949 cuando el cardenal Vincenti, ante la sorpresa general, reconoció los cargos que le fueron imputados por los jueces de Budapest. El primado de Hungría había sido sometido a un lavado de cerebro. Al principio declaró el director de la CIA, Stanley Turner, el 3 de agosto de 1977, ante el Congreso, que el proyecto MK Ultra fue un programa defensivo. O sea, al comienzo dijeron que esto era para defensa, o sea, nadie imaginó que esto de acá iba a ser para un ataque, pero de pronto empezaron a ver estas cosas, ¿no? En
el MK Ultra fue un ejercicio para saber cómo habían conseguido los soviéticos y sus aliados controlar el cerebro humano mediante drogas o el lavado de cerebro. Pero ya en los años 50 los objetivos se convirtieron en proyectos ofensivos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasos tiene el MK Ultra? Lo primero es tratar de suprimir la memoria. Ser un caso, ahora hacer una provocación de amnesia a voluntad para conseguir interrogar a un espía enemigo sin que ni sus superiores adviertan, ¿no?, que había revelado sus secretos. Al tiempo que se lograría suprimir datos comprometedores de la memoria de los agentes propios antes de enviarlos a misiones en países enemigos. Lo mismo valdría para borrar la información acumulada cuando se salgan en el servicio adictivo. O sea, prácticamente si él hacía algún acto, después él se olvidaría, no recordaría si que alguien le había dicho que lo haga o no. Siguiente, por favor. El siguiente paso es el lavado del cerebro. O sea, primero amnesia, segundo el lavado del cerebro. ¿Cómo se consigue un lavado del cerebro? Tienes que primero destruir la identidad del individuo, ¿no? De ahí tienes que insinuarle que tiene culpa, ¿no? De ahí tienes que insinuarle que se tiene que denunciar a sí mismo, tiene que instalarse un clima de inseguridad, tiene que tener clemencia aparente y proposición de perdón, ¿no? Tiene que incitarse a confesarse, tiene que insinuarse su culpabilidad, tiene que tener autocrítica, producción lógica de su culpabilidad, tiene que tener armonización de los puntos de vista entre las dos posiciones y acabado el cambio del sujeto. O sea, prácticamente esto de culpas, de tener así esos sentimientos, ¿no?, lo vamos a ver en una especie de lavado cerebral que nos están haciendo pues actualmente todas las religiones. Todas las religiones nos hacen eso. Prácticamente ya son años que nos han venido así. Siguiente, por favor. De esta forma se lleva a condenarse a sí mismo sin que se ejerza verdadera violencia sobre él, obligando a analizar de forma lógica a partir de un punto de vista erróneo. Si analizamos bien este sistema, cabría imputarle semejante práctica igualmente a las sectas dominantes. Los conceptos de la culpabilidad y de la autodominación como premisas para la purificación y el cambio de personalidad que deben conducir a la pretendida liberación o sublimación espiritual del individuo. Como les dije, no subyacen en toda doctrina religiosa importante. Siguiente, por favor. Este es el segundo paso, tercer paso, infiltración mental. Las tentativas por convertir al ser humano en un muñeco que responda inadvertidamente a determinados impulsos seguirán siendo objetivo prioritario de cuantos pretenden dominarnos. Ahí está, en esta línea de condicionamiento mental, los de otra forma inexplicables de suicidios simultáneos, ¿no?, o de ataques. Siguiente, por favor. El individuo humano, desde el momento en que se integra en una comunidad armónica de congéneres, puede llegar a perder fácilmente sus convicciones individuales y pasar a asimilar el sentir global del grupo armónico, del que forma parte y del que se pasa, ¿no? Esta célula puede en cualquier momento, cuando concurra en el preciso instante las circunstancias óptimas, transformarse en el brazo ejecutor de una acción tremendamente nefasta, con el agravante, además de estar en formato de combustible cristalino. O sea, prácticamente esta persona se integra en una sociedad, se lleva bien con esa sociedad, pero en cualquier momento cuando le hacen el MK Ultra, puede convertirse, por ejemplo, en un potencial asesino, ¿no? Eso es básicamente lo que está sucediendo ahorita en lo que es, o pudiera estar pasando, ¿no?, en Estados Unidos, con estos últimos casos que están habiendo, ¿no?, de asesinatos. O sea, prácticamente ustedes han visto ya en la televisión, en todos los medios, que están aparentemente usando, ¿no?, este tipo de estrategias para hacer que el uso de armas en civiles sea prohibido, o también implantar una especie de ley marcial. Siguiente, por favor. Ese sería todo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de MK Ultra? No sé si han visto una película de Hollywood que se llama Soldado Universal, en la cual se meten los cerebros de los soldados para generar máquinas de matar, ¿no? Eso es el fin de esta tecnología. Claro, o sea, al comienzo se usaba en soldados, en gente que participaba en el ejército y todo, pero ahora últimamente ya más parece que lo están usando en personas más civiles. Como el chico que metió al cine y mató a todos. Exacto. Entonces, él no sabe ni por qué lo hizo. El de la universidad también. Claro. Y también este último que ha habido en
Empire State, ha habido también tiroteos. ¿Son probablemente infiltrados? Probablemente ni siquiera sepan que son infiltrados, muy probablemente han sido manipulados con este tipo de sistema de MK1. La siguiente, de manera que estas formas de control pueden suceder a través, por ejemplo, de otros planos, como en el origen, la película, se ve cómo se implantan pensamientos, implantan maneras de pensar, comportamientos. Eso es otro tipo de explicación. O sea, esta es una explicación de tipo de MK Ultra de forma de 3 dimensiones, solamente acá en lo real. Pero lo que tú dices es eso de origen, ahí te está hablando de que hay más de 3 dimensiones, está hablando de 4, 5, 6 dimensiones. Y en cada dimensión, cada uno puede, el que tiene más fuerza de voluntad o más concentración puede influir en los resultados que puedan ocurrir en las otras dimensiones. Si no te acuerdas, fue lo que duermes en una dimensión, aparece en otra dimensión, vas a unirte en otra dimensión. Y las religiones exclusivamente lo hacen por un bien económico, ¿no? Básicamente, las religiones, pues, como decía, ¿no? es el opio, es algo que nos condiciona a ser prácticamente sumisos, a que no despertemos, a que estemos todo el rato dormidos, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que nos domine, que alguien que sea superior, ¿no? Entonces, las religiones son las que han creado un sistema vertical, en donde nosotros estamos a nivel inferior y nunca podríamos ni aspirar a llegar a ser algo superior. Muy por el contrario de lo que nosotros proponemos que somos seres divinos, que podemos llegar incluso cada vez más alto. Yo conozco un caso de un muchacho que hoy día estaba acá, que iba a hacer su vida acá, fue con la noticia de que había ahorrado dinero para comprar una casa acá a su mamá, se fue a España, justo le toca hospedarse, compartido con 2 amigos que eran testigos de Jehová, y les cuenta lo que pensaba hacer, total lo meten y lo llevan a un CM, lo que tienen ellos allá. En una semana el chico cambia totalmente. Dice de que ya no va a venir acá a casarse, ya no va a comprar en la casa a su mamá porque ellos no son sus hermanos son ellos, y que ahí le han dicho que él es un pastor en potencia y que él va a ser ahí, ya va a ser un gran pastor allá. Y se olvidó de los padres, de la familia, de la novia, entonces se quedó allá con sus hermanos y con su gente. Y lógicamente le lavaron el cerebro para quedarse con el dinero que sabían que tenía. Pero el chico se nubló totalmente, no se escucha a nadie. En una semana lo hicieron. Le lavaron el cerebro. Uy, mira. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. ¿En qué forma nosotros podemos defendernos de ese tipo de onda? Bueno, la forma es no aceptarlo el chico, obviamente, ¿no? Porque primero te vamos a proponer de forma voluntaria, aceptarlo o no. Primero, obviamente, decirlo no al chico. No aceptar que te lo coloquen debajo de la piel. Que le pueden poner un alimento, que no compre. Eso ya sería la fuerza. O sea, primero, si es voluntario, no aceptarlo. Y segundo, obviamente, desarrollar un social interior, ¿no? ¿Y el MK Ultra cómo lo...? El MK Ultra, ahorita, por ejemplo, no es tanto a nivel de... Una pregunta, esto de casos de lavado de cerebro se ha visto más grupos más cerrados, no tanto en los grupos grandes, en los grupos tradicionales ya no hay tanto no hay casos de lavado de cerebro. Grupos más chiquitos como el Niño de Dios, había muchos y otras sectas manipuladores. Grupos manipuladores. No estoy hablando de las grandes religiones tradicionales. Entonces, a los integrantes les enseñaban solamente algunos párrafos de la Biblia, los que les convenía a los que dirigían, ¿no? Pero no les enseñaban otros párrafos. Entonces, por ejemplo, le enseñaban esos párrafos de la Biblia que dice: dejarás a tu padre, a tu madre, a tu esposa y a tus hijos, ¿no? Y vendrás conmigo, ¿no? Le enseñaban eso, pero no le enseñaban hay otros familiares, ¿no? Nos enseñó ¿no? Que hay que preocuparse todavía no por el padre, por eso. Entonces, eso se ha visto más, pero también hay la otra parte, hay los desprogramadores.
por ejemplo, programadores a los que han estado en estas, incluidos en estas, en estos grupos, después tienen que volverles a sacar ese programa, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, como el grupo de Osho, ¿no? Su gente casi no tenía ni para comer, pero sin embargo le daban a Osho para que se compre 365 Rolls Royce, y qué sé yo. Y así hay muchos grupos también, en esos grupos de la nueva era también hay. El Saibaba también. La gente que lo rodeaba era gente pobre que era dinero. Preferían vivir así con las justas, pero que su maestro tenga de todo. Eso también que tú comentas de que hablaban algunos párrafos de la Biblia, eso es lo que han venido haciendo la Iglesia Católica, diciendo en latín también. Pero la Iglesia Católica, ya en el siglo pasado, han desmitificado la Biblia. Han desmitificado. Una vez un sacerdote fue a dar una charla a sus feligreses y le dijo que muchos de ellos eran leyendas o eran cuentos que solamente tenían valor catequético, se usaban solamente para enseñar. Y más bien los feligreses estaban un poco atrasados en eso, porque querían hinchar al padre porque el padre les decía la verdad, ¿no? El padre era un teólogo. Bueno, no creo que exista mucho en la iglesia, salvo en algunos, dentro de la Iglesia Católica sí hay algunos movimientos que son un poco que quieren entender su gente siempre consigo, pero la Iglesia Católica es muy amplia, no podemos por tratar de ganar votos, tratar de manchar a una institución. No, yo me refiero, en la antigüedad, antes ellos usaban bastante el latín. En el latín, por ejemplo, como tú mismo estabas comentando, tú usabas todo el versículo completo, a veces solamente contaban párrafos. Y de esos párrafos que estaban en latín, que era más difícil traducirlo, decían nada más cosas como tú decías, que no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, más no leían todo el párrafo completo, lo dejaban la idea en medio conclusa y encima todavía el latín. No tenían que traducir el latín y encima todavía está bien la idea. Pero en general, las religiones, la gran mayoría, me imagino, la poca que conozco, te hablan de un Dios externo, que está en algún lado, que está muy alejado de ti, y tú eres, como tú dices, un ser tan imperfecto, y Dios tan perfecto, que nunca vas a poder llegar a serlo. Entonces, cuando no es así, nosotros tenemos a ese Dios interno, que está de alguna manera dormido o lo que fuera. Entonces, en general, no a través de esos mecanismos que estamos hablando, pero ya el hecho nomás de por sí, que la religión te hable de un Dios que está lejos de ti, ya esa es la principal manipulación. Con eso basta para que nos hayan alejado de nuestro divino ser. Porque todos somos Dios, o Dios se está manifestando, se está expandiendo en una expresión total a través de todas las personas, incluyendo esas que dicen ser oscuras. En todos está Dios. Y Dios se está manifestando de esa manera, ¿no? Y en realidad somos uno, pero manifestados es como si... Somos uno, pero a la hora de manifestarnos, nos vemos como aparentemente, ilusoriamente divididos. Marena, hay una científica ahí de unidad en la diversidad. Eso mismo. Algo así podría... Entonces, al ser eso, cuando vemos personas diferentes a nosotros, tenemos que alegrarnos, porque es otro matiz, otro color, otra nota musical que nos faltaba para ser completos. Entonces, ¿y por qué explico todo esto? Para explicar por qué la religión nos ha hecho pensar todo lo contrario, ¿no? Que Dios no está en nosotros, sino que está fuera de nosotros. Que Él, que está en otro lado, nos va a salvar. Cuando la salvación es importante. Claro, realmente hay que complementarlo, porque también hay una inteligencia externa y una inteligencia interna. Somos parte de todo, somos una unidad. El Padre tanto lo manifestado como lo manifestado. Pero también hay que ver que cada uno de nosotros es como un pedacito, como una célula, y cualquier dato, así como nuestro cuerpo. Si una célula se porta mal, tenemos que decirlo, ¿no? Tenemos que manifestar de alguna manera para que la célula no se vuelva peligrosa, no se vuelva dañina, para que todos sigamos todos organizados. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Hay que sanar las células que están enfermas. Sí, buenas. Voy a repetir otra vez, soy Ana, pero no tiene que ver nada con el programa.
efectivamente no solo lo vemos la manipulación en la cuestión de grupos religiosos, ¿no? En todo orden de cosas, en todo grupo siempre hay, y no es por manipulación netamente, a veces no es por la cuestión económica. O sea, ahorita hay un hambre de poder. Todo el mundo quiere poder, no le interesa el dinero, no le interesa el amor, no le interesa nada, les interesa el poder. El poder que puedo ejercer con otra persona, y no necesariamente con microchips, no necesariamente con